agradecido, por supuesto, a la red de sociedad civil, la sociedad civil en red, por esta invitación y también al foro del sector social, que ha sido el organizador de todo este evento, por esta posibilidad de participar esta tarde, además con tan distinguidos panelistas y un público realmente tan interesante y tan vinculado con toda esta problemática. Además, hacerlo en una ciudad que, bueno, me hace recordar mi época de estudiante. Yo comencé aquí a estudiar Derecho en esta ciudad, no voy a decir cuándo, hace muchos años, y después, por supuesto, por razones laborales pasé a la Universidad de Buenos Aires, donde finalmente egresé como abogado. Y como bien ha dicho Mario en la presentación, al cual agradezco las palabras tan elogiosas, lo mismo que a Laura, realmente son mimos, nunca vienen mal a esta altura de la vida recibirlos. Efectivamente, estuve muchos años trabajando en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, estuve 10 años como inspector general en distintos periodos, y luego también, por supuesto, estoy desde hace muchos años de este otro lado del mostrador, con otra perspectiva, pero también muy vinculado con todas estas problemáticas de las organizaciones sociales, sus necesidades, sus expectativas, sus esperanzas, que realmente tanto interesan a la comunidad y qué impacto tan grande producen en ella. Aunque, como bien se ha dicho, muchas veces esto no es tan reconocido y especialmente del Estado. Entrando en materia, y espero no ser muy pesado a esta altura de la tarde y con temas jurídicos, recordar, por ejemplo, una cifra que muchas veces hemos expuesto cuando hablamos de cuántas organizaciones sociales hay en el país. Y en realidad no se tiene un número exacto porque no hay una estadística, como en tantos órdenes de la vida y del Estado, pero se supone a partir de base de datos de AFIP, del CENOC, de los organismos de Contralor, de la UIF, etcétera, que aproximadamente alrededor de 100.000 organizaciones sociales actúan en el país, desde las grandes instituciones reconocidas en los grandes centros urbanos hasta aquellas que están en el país del interior profundo. Ahora, cuando uno comienza a desbrozar toda esta enorme cantidad de entidades, uno encuentra que realmente entidades vigentes con reconocimiento de su personalidad jurídica, en realidad pueden ser aproximadamente un 25%, y el resto son entidades que están en la informalidad, no ilegalidad. Digo que están en la informalidad, no sujetas a un esquema, a una estructura jurídica, a un reconocimiento a través del otorgamiento de una autorización para funcionar. Pero cuando uno ahonda en la investigación y dice, ¿y cuáles serán las razones por las cuales están en la informalidad? Y es posible que sean muchas las razones, de tipo cultural, social, incluso político, pero también hay una razón que subyace y es las dificultades que tienen las organizaciones para acceder a ese reconocimiento a partir de los altos costos que, como bien decía aquí Brunetti, en realidad significa hoy ingresar a ese mundo del reconocimiento a partir, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, con la Constitución a través de una escritura pública. Pero no solamente los altos costos en la Constitución, los altos costos en el mantenimiento, donde además tenemos que presentar o se tienen que presentar estados contables anuales, certificados por profesionales, presentaciones que también se hacen a través de escritos con firmas de profesionales legalizadas ante su consejo profesional, la extensión de los trámites que generan desaliento, desazón, que tornan aquello del ciudadano cadete, del cual hoy, a partir de resoluciones, de decretos, de legislación que se ha dictado, se trata de evitar. Se trata de evitar eso del ciudadano cadete. No es posible que durante la semana o durante un mes dediquemos horas a la atención de toda esta problemática de papeleo. Por suerte que la tecnología
poco a poco ha ido avanzando, está avanzando, va a seguir avanzando seguramente también en este terreno, con lo cual, bueno, se abre una expectativa de alguna mejora en este sentido. Ahora, cuando concretamente planteamos el tema, esto de, bueno, las expectativas que no puedo concretar a partir de los altos costos, de toda esta parafernalia de papeles que me hacen llenar, yo recuerdo siempre, y nunca viene mal recordar, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 14, reconoce a todos los habitantes el derecho de asociarse, el derecho de asociarse con fines útiles. Es uno de los derechos que integra ese núcleo fuerte de los derechos humanos y que ha sido reconocido por todos los tratados internacionales firmados por Argentina. El derecho a asociarse, el derecho a pertenecer, el derecho a crear, el derecho a participar, el derecho a renunciar, al derecho a ser parte de algo, producto de lo que hoy se denomina el asociativismo, como una forma de vincular a las personas para trasladar a través de un objetivo de bien común, un proyecto que beneficie a un otro, a ese otro que en el pensamiento cristiano lo identificamos como el prójimo. Pues bien, la Constitución misma dice, bueno, pero no es un derecho absoluto. Este derecho se ejerce conforme a las normas que lo reglamentan. Entonces uno comienza a verificar cuáles son esas normas. Como bien decía Laura, bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación, pero también las normas que emiten, que dictan las autoridades de Contralor, que dictan las autoridades fiscales, impositivas, etc. Y entonces uno ahí se puede encontrar con una reglamentación que ahogue la iniciativa privada, que desalienta la constitución de estas organizaciones. Pero la Constitución va más lejos aún y dice que este derecho, si bien no es absoluto y se ejerce conforme a las normas que lo reglamentan, agrega, pero estas normas no deben limitar, cercenar ni menoscabar el derecho a la asociación. Fíjense el círculo que cierra la Constitución. Cuidado, que es cierto que estas normas deben reglamentar ese derecho, pero estas no deben ahogar la posibilidad de acceder a ese derecho. Y me parece que es un poco el meollo de la cuestión, porque efectivamente uno advierte a partir de estas estadísticas y lo que nos ocurre en la práctica cotidiana que hay un gran desaliento por parte de la comunidad a la constitución, a la creación de estas entidades. Si uno verifica incluso estadísticamente a través de los años cómo ha sido la creación de estas entidades, uno va a verificar que hay una declinación. Declinación que también está dada por ciertas subjetividades culturales, por algunas problemáticas sociales, pero también por este tema. Por eso, desde hace muchos años, algunas organizaciones hemos venido trabajando en pos de mejorar la regulación. Y el año pasado, cuando se organiza la red de la sociedad civil, que nuclea a 6 importantes organizaciones de segundo, de tercer grado, nos planteamos nuevamente esta posibilidad de revisar la legislación y hacer una propuesta concreta a nuestros legisladores para modificar esta ley de fondo como es el Código Civil. No es una pretensión desmedida, es algo que hace a la naturaleza humana y que es un proyecto que desde el sector social se va a elevar al Congreso de la Nación y ya se ha elevado a la comisión que está trabajando hoy reformando el Código Civil y Comercial. Además, también hemos hecho una propuesta concreta de mejora de la reglamentación a la Inspección General de Justicia, que también lo está analizando. 2 o 3 ideas sobre el tema de las específicas y concretas modificaciones que aspiramos. En primer lugar, como bien se ha dicho aquí, hay que plantear definitivamente una segmentación del sector. No es posible que dentro de esas mismas exigencias se le
los mismos requisitos se le apliquen al Automóvil Club Argentino, a la Sociedad Rural Argentina, a las fundaciones que han creado universidades, por citar algunos ejemplos, y esas mismas normas se aplican a aquellas entidades que trabajan en el barrio, que trabajan en inclusión, en problemáticas sociales, en problemáticas educativas, discapacidad, tercera edad, juventud, etc. De modo tal que una primera iniciativa es segmentar el sector y tratar de que a las entidades que ocuparán el sector más bajo, por denominarlo de alguna forma, les sean eximidos de requisitos que hoy se le imponen. Por ejemplo, la escritura pública. Hoy no hay ninguna razón para que una asociación se constituya a través de escritura pública. Perfectamente puede ser un instrumento privado. Y la mentada seguridad jurídica, que tanto se aspira y tanto se pregona, eso se puede alcanzar con ese expediente administrativo que ingresa en un organismo que va a controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. Primera aspiración, la supresión de la escritura pública. Segundo, la segmentación del sector. Otra aspiración también es revisar el tema de las remuneraciones a los directivos de las comisiones directivas y del Consejo de Administración de las fundaciones. Hoy el concepto ese de que se trata de una actividad altruista, desinteresada, esto pertenece a una concepción de hace un siglo atrás. Hoy en día realmente ese trabajo, y mucho más cuando se dedican tantas horas al día y a la semana y al mes, realmente debería ser remunerada. Muchos podrán decir, y me han dicho, bueno, pero estamos en la Argentina, Guillermo, mirá, tené cuidado, que si abrimos un grifo, ahí muchos vivos. No. Yo no pertenezco a esa Argentina. Yo no pertenezco a esa Argentina. Será voluntarismo, será un excesivo, de pronto, deseo de construir algo distinto, pero tenemos que pensar de una manera distinta. Es cierto que hay muchos desvíos. Es cierto que hay muchas instituciones que han utilizado este recurso técnico de la personalidad en provecho propio, de sus miembros, de sus consejeros. Es una realidad. Pero sigo insistiendo que eso es la patología del ecosistema. Eso es una minoría. La mayoría del ecosistema de fundaciones, de organizaciones sociales, funcionan muy bien. Y muchas veces, cumpliendo roles que deberían ser cumplidos por el Estado, tantas veces ausente. Por lo tanto, esa mirada de construir las soluciones a partir de que cuidado, los vivos, me parece que eso no va a conducir a ningún resultado útil. Si pensamos en un futuro y en una construcción que nos una a todos como argentinos, hay que pensar en otra Argentina, no la de los vivos y la que solamente toman atajos. Y en ese sentido hay muchas organizaciones que son ejemplo de ello, y a ellas el Estado debe mirarlas. Por eso, a veces, cuando hablamos de la relación entre Estado y las organizaciones sociales, efectivamente, vemos por parte del Estado una cierta mirada de desconfianza al sector, porque el Estado seguramente ha puesto la mirada en este desvío, en este atajo en el cual han actuado muchos aprovechándose de subsidios, de subvenciones, de donaciones, etcétera, en provecho propio. Y esa mirada, por lo tanto, es una mirada más bien reacia, una mirada que lleva finalmente al dictado de estas normas reglamentarias, porque se piensa desde el Estado que a través de mayores normas reglamentarias se van a evitar los desvíos. Y eso es un error, porque quien quiere realmente utilizar y aprovechar a una fundación o a una asociación civil o a una organización civil para una actividad o una conducta disvaliosa, lo va a hacer cualquiera sea la reglamentación que pese sobre esa entidad. De modo tal que me parece también que el tema de las remuneraciones debería ser otro aspecto a analizar, como también mejorar todos los trámites administrativos,
Creo que los estados contables en ciertas categorías o segmentos deberían ser reemplazados por una simple información a través de aplicativos que incluso lleven la firma del presidente o del representante de la entidad bajo declaración jurada. Hagamos responsable a las entidades, hagamos responsable a los directivos, y esta es una forma de hacerlos responsables. Y le evitamos así un costo profesional, sea un contador, un abogado o un escribano. Quiero aclararles que esta tendencia de generar responsabilidades en quien provee la información, hoy ya existe a través de esta sociedad por acciones simplificada, que los emprendedores, o a partir de una iniciativa de los emprendedores, ya es vigente o está en vigencia desde el año pasado. Muchas de las presentaciones que se están haciendo es en base a una responsable provisión de datos que se proveen, incluso sin contralor de parte del Estado, y así se obtiene una registración. Quiere decir que hay una mirada distinta, responsabilizar a quien provee la información y ser muy duros y castigar a quien provee una información errónea o falsa. Eso es la clave del sistema. Pero a mí me parece que deberíamos insistir mucho en tratar de evitar, en la medida de lo posible, las certificaciones profesionales. Esto va contra mi profesión, sin duda, pero en aras realmente de que muchas organizaciones que hoy encuentran obstáculos de tipo pecuniario para ingresar en el sistema puedan hacerlo. En materia de fundaciones, también me parece que el mentado plan trienal hoy no tiene sentido. Hoy no tiene sentido. Las fundaciones, como ustedes saben, deben presentar, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, un plan trienal, en donde se describa qué van a hacer en los próximos 3 años y cuál es el presupuesto para esos 3 años. Pero si nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene y con qué recursos voy a atender la semana que viene a mi fundación o a mi asociación. Esto tenía sentido en otro esquema, pero con la volatilidad de la moneda y con las dificultades para generar un plan de tan largo alcance, hoy esta exigencia a mí personalmente me parece desmedida y estamos propiciando su derogación. Como ustedes ven, por lo tanto, hay muchos ejemplos más que se pueden dar, pero que están orientados básicamente en esta idea que estamos llevando desde el grupo de trabajo legal y fiscal de la red de la sociedad civil, una idea que trata de inspirarse en principios de celeridad, de prontitud, aprovechar el fenomenal aporte de la tecnología incorporada en este aparato, del cual somos tan dependientes. Tratemos de ser menos dependientes de este aparato y tratemos de mantener las relaciones interpersonales vivas y no sujetas a lo que desde este aparato y de sus aplicaciones nos indiquen. La tecnología ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo un gran aporte, no solamente para nuestra vida cotidiana, pero también para nuestras organizaciones. Y creo, y seguramente, en los próximos meses y años, lo veremos, la constitución de estas organizaciones a través de medios electrónicos. Como hoy se pueden constituir sociedades. ¿Y por qué no asociaciones? ¿Por qué no asociaciones a través de modelos tipos? ¿Por qué no a través de asociaciones y fundaciones a través de un sistema simplificado, de menores costos? Y le damos a la comunidad, sin duda, organizaciones para el cumplimiento de finalidades que son muy útiles y reconocidas. Termino. Vivimos en un momento de desafíos, en un momento de compromisos, en un momento de cambios. Pero sin duda estos cambios van a producirse a participación de la participación ciudadana. La participación ciudadana no es una mera expresión huera de contenido.
La participación ciudadana significa convicción, pero también significa acción y también significa perseverancia, insistir, no sentirnos desalentados ante el fracaso. El fracaso es un punto de partida para un nuevo proyecto. De modo tal que es muy importante la participación, el grado de compromiso, de pertenencia, golpear puertas, estar detrás. Basta del qué me importa o no es un tema mío, es un momento de participar. Hoy la democracia no es solamente la democracia representativa. Hoy la democracia, para construir una nación que nos una a todos, es una democracia participativa. Una democracia y un país que nos demanda realmente un compromiso de esta naturaleza. Termino comentándoles algo simpático. Se cuenta que un señor normando, paseaba por el campo y vio a unos operarios que estaban trabajando y se acercó a ellos y les dijo a uno de ellos: ¿qué está haciendo usted? Yo, señor, estoy poniendo un ladrillo sobre ladrillo. Muy bien. Se acercó a un segundo y le dijo: ¿qué está haciendo usted? Yo, señor, estoy construyendo una pared. Se acercó a un tercero y le preguntó: ¿qué está haciendo usted? Y el tercero le dijo: yo, señor, estoy construyendo una catedral. A mí me parece que en la Argentina, más allá de que cada uno de estos operarios decían la verdad y estaban haciendo algo positivo, necesitamos muchas personas que tengan esa visión de construir la catedral. Esa catedral que no es más que esa nación solidaria, justa, inclusiva, que tanto merecemos. Muchas gracias.